Bueno, bienvenidos a todos y a todas a una nueva formación dentro del ciclo de formaciones que está desarrollando la Diputación de Almería, titulada Gestión de Personas de los Servicios Deportivos Locales. Y espero que esta microformación, desarrollada bajo el título del voluntariado deportivo, sea de utilidad para todos y todas y que nos sirva un poco de punto de inflexión sobre el concepto del voluntariado y concretamente el voluntariado deportivo y trataré de ir acompañando a lo largo de los próximos minutos sobre diferentes temáticas que tocan este tema tan importante en la gestión de eventos deportivos o en los servicios deportivos que desarrollamos en los diferentes municipios, ¿no? Mi nombre es José Viña, soy gestor deportivo con más de 15 años de experiencia y bueno, comenzamos esta formación que espero sea de utilidad. El objetivo de la formación, bueno, es ser lo más práctico posible, tratar de acercarnos a la realidad del voluntariado, en este caso el voluntariado deportivo, acercarnos también a la realidad del marco jurídico que aplica para este tema tan interesante y tan importante para el desarrollo de la actividad deportiva, que al final es prácticamente la base de todos los desarrollos que tenemos en el día a día en nuestra relación con los clientes, con los ciudadanos. Pero también me interesaba mucho acercaros un poco ese marco regulatorio a través de buenas prácticas y sobre todo de ejemplos prácticos que podemos vivenciar en el día a día, muchos de nosotros y nosotras, y tratar de acercar esa teoría y todo eso, esa literatura que encontramos en diferentes manuales sobre voluntariado, acercarlo un poco a la práctica, ¿no?, del día a día. También, por último, intentaremos acompañar con algún ejemplo de buenas prácticas. Y bueno, a modo de reflexión, a modo de conclusiones, pues me gustaría compartir algunos apuntes que nos puedan servir un poco como hoja de ruta de los próximos meses o del próximo año para empezar a ver un poco esta cuestión del voluntariado de una manera distinta si fuera necesario, ¿no? Y antes de empezar hablando de voluntariado, me gustaría resaltar la importancia de la sostenibilidad en cualquier organismo, en cualquier entidad. Y como sabéis, pues la sostenibilidad tiene tres ámbitos. Concretamente, cuando hablamos de voluntariado, estamos hablando del voluntariado como parte integradora de la comunidad a la que nos dirigimos. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que este grupo de voluntarios no solo forma parte de la comunidad, sino que forma parte dentro de un grupo muy amplio, que es la parte, el aspecto social de las buenas prácticas que debemos desarrollar en el día a día. Y ese grupo de voluntarios forma parte de nuestro grupo de interés, es uno de los grupos a los que nos debemos dirigir, ya sean eventos deportivos puntuales o bien a lo largo de servicios deportivos que se desarrollan a lo largo del año, pero sí debemos de considerar este grupo como un agente importante dentro de mi cadena de valor, dentro del desarrollo de nuestras funciones, para que, digamos, tenga éxito el trato, la gestión de ese personal que de manera desinteresada pues participa de la actividad física y del deporte. Y cuando hablamos de voluntariado, ¿de qué hablamos, no? Hablamos de acción de voluntariado o acción voluntaria y hablamos de voluntariado y generalmente nos referimos a lo mismo, ¿no? Yo creo que la ley es muy clara en este aspecto y destaca este párrafo, estas líneas que he querido traer aquí para que vayamos poco a poco acercándonos al concepto de voluntariado que quizás conocemos, pero no es otro más que, el voluntariado no es otra cosa más que las actividades, el desarrollo de actividades que nos ayudan a proteger y a conservar el entorno, a mejorar la calidad de las personas y de nuestra sociedad, pero siempre teniendo en cuenta algunos componentes muy necesarios como son la justicia social, la cohesión social, la equidad, la igualdad y todo ello para el desarrollo pleno de nuestra sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta este concepto general de lo que sería la acción de voluntariado, vamos a intentar aterrizar un poco más en qué consiste el voluntariado y poco a poco vamos a ir llegando al voluntariado deportivo. Por tanto, acercándonos un poco a ese concepto, tendremos que tener presente que la sociedad en la que vivimos hoy en día va cambiando, es cambiante y seguramente, pues si echamos la vista atrás, en los últimos años y quizás lo más reciente que podamos tener, pues sea la pandemia del COVID,
cómo la sociedad va transformándose, cómo va cambiando los hábitos de vida, incluso los hábitos de la práctica deportiva, ¿por qué no? O cómo entendemos también ese concepto que hemos visto anteriormente, la sostenibilidad. Y por tanto, al tener una sociedad diversa, un poco distinta a la que conocíamos anteriormente, con motivaciones diferentes, con inquietudes distintas, pues debemos de intentar enfocar el voluntariado de una manera también diferente. Debemos de repensar ese voluntariado que hemos hecho en las últimas décadas, intentar acercarnos a un voluntariado mucho más adaptado a esa sociedad plural, diversa, para todos, para todas, y por tanto debemos de intentar ser un poco más creativos a la hora de enfocar el voluntariado, y de esto tendremos algunos ejemplos a lo largo de la presentación. A nivel de marco regulatorio, debemos de tener presente pues, dos leyes enfocadas directamente al voluntariado y principalmente la ley del deporte, la ley 39 de 2022, que ya conocemos. Tiene un apartado, tiene un título concreto dentro de los actores del deporte, pues tiene un artículo, el 39, específico, dedicado al voluntariado deportivo. De hecho, podemos destacar que esta ley recoge el voluntariado deportivo por la importancia que genera la acción de voluntariado en el ámbito del deporte. Y en paralelo tenemos dos leyes, una a nivel estatal, la 45-2015 de voluntariado, que recoge todas aquellas cuestiones que a día de hoy son de obligado cumplimiento por la ley, pero también para el desarrollo de la práctica del voluntariado, no solo en el deporte, pero también, sino que además recoge una serie de requisitos que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar acción de voluntariado. Igualmente, la ley autonómica, la ley 4/2018, es una ley que ha venido para situar un poco mejor el marco regulatorio, pero también la base de cómo enfocar y canalizar el voluntariado en Andalucía. Por tanto, estas dos leyes para nosotros van a ser claves a lo largo de esta formación para entender mejor cómo estamos haciendo las cosas, cómo debemos de hacerlas y qué aspectos debemos de tener en cuenta de manera obligatoria. Pues bien, aterrizando ese concepto que hablábamos de actividad de interés general, la acción de voluntariado es el conjunto de actividades de interés general desarrollada para las personas físicas y siempre que reúnan los siguientes requisitos. Bueno, tiene que ser una actividad con carácter solidario, debe de ser libre y responsable, debemos de tener la posibilidad de elegir cuándo y cómo hacer voluntariado, siempre tener en cuenta que el voluntariado no tiene ninguna contraprestación económica o material. Eso no significa que el voluntario pueda tener una compensación de gastos por cuestión de transporte o alguna otra consideración. Pero eso debe estar recogido, como veremos, en un documento posteriormente para que todo sea de manera transparente y acorde a ley. Quizás lo más importante que queríamos destacar de esta ley y en la que vamos a ir entrando poco a poco es que las leyes, tanto la autonómica como la nacional, insisten en la necesidad de que la acción de voluntariado esté organizado por entidades de voluntariado. Y ahora entenderemos un poco a qué se refiere la ley con entidades de voluntariado. Pues bien, como decíamos, la ley 39/2022 hace alusión al voluntariado deportivo y he sacado dos fragmentos que me parecían interesantes para que vayamos aterrizando el concepto de voluntariado deportivo vinculado a la gestión de la administración pública. Hay dos apartados muy interesantes referidos uno al Consejo Superior de Deporte, que fomentará el voluntariado con mecanismos e instrumentos de colaboración, pero también refiere a las federaciones españolas como aquellos entes que se dedicarán o apoyarán la formación más técnica de los voluntarios a la hora de desarrollar una actividad de voluntariado en el ámbito deportivo. Por lo tanto, desde lo general, desde esa ley del deporte, vamos a ir poco a poco aterrizando a las diferentes leyes específicas de voluntariado. Concretamente, en la ley 45/2015 encontramos dentro del apartado de voluntariado, encontramos el concepto de voluntariado deportivo y básicamente centra la idea en la importancia de la dimensión comunitaria, en generar cohesión social, en ser capaces de conectar a las personas de un mismo municipio, de una misma entidad. Y en este sentido,
no solo se enfoca a las personas que realizan voluntariado dentro de un evento deportivo, sino también a las propias personas que participan del evento deportivo, para que se sensibilicen, para que entiendan la necesidad de seguir aportando dentro del propio deporte y generen mayor tejido asociativo. Igualmente, en la Ley 4/2018 se repite este concepto y se insiste en la necesidad de que ese voluntariado deportivo tenga estas funciones. Por tanto, y ya aterrizando dentro de la ley autonómica, la Ley 4/2018, pues nos vamos a ir acercando poco a poco al concepto de ese perfil de entidades de voluntariado, qué son, a qué se refieren, cómo deben de estar constituidas, ¿no? El artículo 16, como aquí vemos, bueno, pues comenta que son entidades que deben de estar jurídicamente constituidas, deben de tener todos los requisitos jurídicos para ser entidad social sin ánimo de lucro, debe tener ese carácter privado y carecer de ese carácter lucrativo, y sin perjuicio del personal de estructura asalariado, pues las entidades de voluntariado pueden estar compuestas de personas voluntarias, pero también de personas asalariadas, porque las entidades de voluntariado requieren de estructura para poder desarrollarse. Y lo más importante es que las entidades de voluntariado deben de tener programas de voluntariado donde se recoja todo relativo al voluntariado, las funciones, la forma en la que se desarrolla el voluntariado, qué derechos y deberes tiene el voluntario, la voluntaria, y todas esas cuestiones las vamos a ir viendo en siguientes diapositivas. Pues bien, ¿qué papel juegan las administraciones públicas? Las administraciones públicas, esto es un cambio importante dentro de la ley, tiene unas funciones muy claramente definidas dentro de la propia ley. Y como veis aquí he destacado algunas de ellas, ¿no? Fundamentalmente sensibilizar, apoyar a la sensibilización de la sociedad hacia la importancia de la solidaridad, del participar de acciones de voluntariado, del fomento y de la promoción y la participación social a través de diferentes campañas y a través de entidades sin ánimos de lucro. Fomentar la acción del voluntariado, el apoyo financiero, la logística, la formación, la capacitación. Como veis, una serie de puntos que principalmente se centran todos en la promoción, en la sensibilización y en la difusión de la importancia de la acción de voluntariado. Promover la autonomía, ser lo más plural posible, trabajar en la diversidad y también impulsar la participación del voluntariado con colectivos más vulnerables, menos visibles, para que tengan una participación más activa. También en el apartado, en el título quinto, vemos que dentro de esas funciones encontramos aquellas relacionadas con la necesidad de cumplir con la ley en el ámbito local. Esta ya es destinada a entidades locales, es decir, a municipios más pequeños. Y aquí creo que es importante destacar igualmente cómo la ley recoge la importancia de que seamos o que las entidades públicas a nivel local tengan esa capacidad de coordinar la acción de voluntariado entre diferentes entidades de la localidad, fomentando la acción del voluntariado en el territorio, respetando la independencia de esas entidades de voluntariado, estableciendo también recursos propios a través de ayudas y subvenciones para el desarrollo de esas acciones de voluntariado, pero principalmente sigue insistiendo en la necesidad de acompañar a las entidades de voluntariado en la promoción y en la sensibilización y en la difusión de las acciones de voluntariado. Como veis, pues bueno, sigue insistiendo en esos puntos que acabamos de ver previamente y, bueno, la recogida de censos, el estudio de investigaciones, ser capaces de establecer órganos y mecanismos de participación de las entidades de voluntariado, ¿vale? Una serie de requisitos que ayudan siempre, acompañan a esas entidades de voluntariado que son las que realmente ejecutan o desarrollan esa gestión de las personas voluntarias. Por lo tanto, ¿qué no es acción de voluntariado? Pues la ley lo deja muy claro y dice que son todas aquellas acciones aisladas al margen de una entidad de voluntariado. Queda claro que entidades privadas o entidades públicas no pueden realizar acciones de voluntariado según la ley, sino que deben de acompañar, promocionar y apoyar a las entidades de voluntariado para que sean estas las que canalicen y desarrollen la acción de voluntariado.
¿Y qué no es? Pues no es tampoco aquellas actividades que hacemos con un razón, una vinculación familiar o de amistad, aquellas que son becas, prácticas o aquellas que cuentan con una contraprestación económica como hemos visto anteriormente. Y por tanto, no debemos de ver hasta el momento esta situación como un riesgo, sino más bien como una oportunidad. Yo creo que debemos de replantear cómo hacemos voluntarios o cómo hemos hecho voluntariado en los últimos años y en base a lo que estamos viendo de la nueva ley que está en vigor desde 2018 de obligado cumplimiento un año más tarde, desde 2019, creo que es el momento de entender que debemos de trabajar en las alianzas, en buscar entidades de colaboración que estén en nuestro municipio, que desarrollen ya una acción de voluntariado, poder acercarnos a los clubes también del municipio y animarles a que se conviertan, a que hagan los requisitos, la documentación necesaria para ser entidad de voluntariado, que es un requisito bastante fácil y asequible para todas las organizaciones, pero que intentar generar ese tejido asociativo a través de entidades de voluntariado es lo que creo que puede ser una buena oportunidad para empezar a desarrollar en los próximos meses. En caso de duda, hay muchísimo material. Yo recomendaría sobre todo acercaros, visitar un poco las páginas web tanto de la plataforma española como de la andaluza y saber también que hay un consejo consultivo, un consejo de desarrollo del voluntariado a nivel de Junta de Andalucía, pero serían tres órganos, tres entidades que entendería como referencia a la hora de tener alguna duda o tener algún tipo de planteamiento dentro de las características que puede tener nuestro municipio. Bueno, ahí acercándonos un poco a la cuestión de la teoría, desde la teoría a la práctica, acercándonos un poco a la parte más práctica, os recomendaría esta guía de voluntariado desarrollada por la plataforma de voluntariado de España. Creo que es muy clara, muy directa, con recomendaciones muy claras, muy próximas a lo que necesitéis para poder desarrollar un plan, un programa de voluntariado, teniendo siempre presente que este documento puede servir para acompañar a esas entidades de voluntariado. Son las entidades de voluntariado quienes deben de tener programas de voluntariado. Entonces, este documento puede servir para, digamos, hacer una supervisión de que vuestra entidad de voluntariado, las entidades de voluntariado con las que colaboréis, pues están cumpliendo con la normativa, están desarrollando bien sus funciones, incluso para acompañarlas y asesorarlas a través de esta guía, para que puedan ir complementando todos los requisitos necesarios para el programa de voluntariado. Y bueno, recomiendo un poco su lectura porque es una guía de bastante acceso y muy fácil. Simplemente a modo de recordatorio, el voluntariado no se basa en una actividad puntual como tal. Como decíamos, las entidades de voluntariado deben de tener un programa de voluntariado que deben de cubrir todas las etapas o lo que se suele conocer como el ciclo del voluntariado. Debe de cubrir esas etapas de captación, de inicio, de búsqueda del voluntario, de acercarle al voluntario a la necesidad social que podamos tener en nuestro municipio y a partir de ahí, pues establecer una serie de trabajos, de tareas, de la estructura de la entidad de voluntariado, pues dando una bienvenida, haciendo un acogimiento de esa persona en la entidad, haciéndola partícipe, explicándole las necesidades y cómo funciona la organización, cómo están desarrollados los diferentes departamentos o cómo es el evento deportivo. Pero no debemos de entender el voluntariado como una cuestión puntual, sino dentro de un proceso que acaba desarrollándose una acción de voluntariado los días que dure la actividad deportiva y tras ese desarrollo de actividad deportiva, pues una etapa en la que hay que decidir o el voluntario decide si quiere continuar o quiere salir de esa entidad de voluntariado o de esa actividad que desarrollaba, ¿no? Por lo tanto, es importante cada una de las fases, la promoción para la captación para un buen aterrizaje en la entidad y esa formación, ese acompañamiento del voluntario para que la acción de voluntariado sea satisfactoria y las expectativas que pueda tener el voluntario o la voluntaria pues se puedan ver acompañadas de un proceso formativo para que en esa etapa de finalización de la actividad pues tengamos más éxito para la continuidad de ese voluntario.
Bueno, acercándonos un poco a modelos de buenas prácticas, quería traeros el ejemplo de Dársena Deportiva Sevilla, entidad sin ánimos de lucro que opera fundamentalmente en Sevilla, pero también en otras ciudades de Andalucía. Entidad en la que tengo el placer de ser presidente y en la que llevamos trabajando el voluntariado deportivo durante 9 años. Me han participado en multitud de eventos deportivos a lo largo de nuestro tiempo, grandes, pequeños y medianos. Y nuestra máxima cuando empezamos a hacer voluntariado deportivo era intentar hacer las cosas diferentes, intentar replantear pues ese ciclo del voluntariado que hemos visto de manera distinta, hacer una promoción diferente para captar un tipo de voluntariado diferente y que ese voluntario tenga una formación y un acercamiento a la acción de voluntariado mucho más técnica, mucho más acorde a la actividad deportiva. Entonces, bueno, queremos traeros un poco qué es lo que hacemos en Dársena Deportiva y esperar un poco que también este caso de buenas prácticas os pueda servir de alguna forma. Bueno, somos entidad de voluntariado registrada en el Registro General de la Junta de Andalucía. Esto es importante decirlo porque es uno de los requisitos para ser entidad de voluntariado y por tanto cumplimos con todos los requisitos que requiere, valga la redundancia, el desarrollo de una entidad de voluntariado. Pues tenemos recogido en un programa de voluntariado los derechos y deberes de los voluntarios, tenemos diferentes formularios para acercarse y participar de la entidad de voluntariado, realizamos esa certificación del voluntariado para los eventos deportivos. Por lo tanto, bueno, es un trabajo que hay que hacer, pero os animo a que a las entidades sociales que tengáis en vuestro municipio, si todavía no son entidades de voluntariado registradas en el registro, pues que animemos a que se formen y que entren dentro de ese registro, porque bueno, es un proceso relativamente fácil que se puede realizar para estar en paralelo con lo que reclama la ley, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que hemos visto muy importante a la hora de desarrollar el voluntariado, en nuestro caso, ha sido el desarrollo de las alianzas. Como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, pues bueno, para nosotros es muy importante generar alianzas con aquellas entidades más grandes o más pequeñas que nos permitan llegar a donde no llegamos, que nos permitan tener los recursos que no tenemos, ya sean económicos, ya sean de comunicación, ya sean de recursos materiales. Pero yo creo que esto lo podemos hacer todos y todas en nuestro municipio, pensar en qué entidades tenemos alrededor, pensar o reflexionar sobre a qué se dedican y sobre todo reflexionar cómo me pueden ayudar o cómo puedo ayudarles, ¿no? En un evento deportivo puede haber multitud de tareas y puede haber tareas para desarrollar diferentes colectivos. Así que os animaría un poco a que hagáis esa búsqueda. En el documento que vais a tener accesible tendréis el enlace para el registro general de entidades de voluntariado, para que podáis hacer una búsqueda en vuestro municipio de qué entidades ya están registradas y de esta forma facilitaros también que podáis contactarlas y podáis explicarle qué necesitáis para que podáis trabajar de manera colaborativa. Y ya a modo de conclusiones, para finalizar esta formación, pues me gustaría un poco resaltar algunas cuestiones que he podido recoger de las diferentes leyes y diferentes manuales para que tengamos esta reflexión final y tengamos este punto de encuentro final para entender un poco cuál puede ser el papel de la administración local y cómo podemos funcionar con las entidades locales. Por lo tanto, creo que es clave para el éxito la relación con la entidad de voluntariado. Esa relación debe partir de una valoración conjunta de las necesidades, bien porque sea un evento puntual, un evento deportivo puntual, recogido lógicamente dentro de un programa, pues es importante que en las primeras fases tengamos un momento de acercamiento con las entidades de voluntariado, le expliquemos las necesidades y que ellas nos expliquen cómo nos pueden ayudar. Igualmente, esto debe de hacerse con tiempo. Yo creo que esa mala costumbre que podíamos tener de realizar acciones de voluntariado rápidas en el último momento, creo que no funcionan y no están recomendadas. También es importante insistir en la formación y la capacitación de los voluntarios y esto yo creo que la administración pública puede ayudar mucho a las entidades de voluntariado, sobre todo a nivel técnico. Debe de ser una experiencia positiva, debemos de primar para que el voluntario o la voluntaria tenga una experiencia muy positiva en su acción para que pueda repetir, para que pueda continuar dentro de la entidad de voluntariado.
Es importante que la entidad de voluntariado y los voluntarios se sientan parte de un colectivo, de un grupo, bien porque la organización del evento deportivo los haga partícipes de alguna forma, pero también que dentro de las entidades de voluntariado el voluntario tenga un papel que entienda que es fundamental y que forma parte del ecosistema. Es muy importante desarrollar acciones de evaluación, medir para saber si lo hacemos bien y, por supuesto, para posteriormente comunicar. Pero debemos de medir, debemos de preguntar a los voluntarios cómo han estado, debemos nosotros también tomar datos y debemos de compartir esta evaluación con los promotores de eventos deportivos si es el caso, ¿vale? Y en este aspecto, bueno, simplemente ya por destacar, me gustaría en este caso resaltar que ya dentro de muy poco, bueno, el día 5 de diciembre se celebra anualmente el Día Internacional del Voluntariado, por lo tanto creo que todos y todas de una manera fácil podemos poner en valor la acción de voluntariado, que es una de las cuestiones que resalta la ley, y para tener en cuenta que este dato, esta fecha, debemos de tenerla en nuestra agenda bien marcada y planificar acciones para ese día, darle mayor promoción y sensibilización a esta cuestión. Nada más, simplemente comentaros que tenéis disponibles diferentes materiales a través del documento que hemos generado para este curso, para esta formación. Esperar y desear que esta formación haya sido interesante, que os haya, digamos, removido al menos para la reflexión o para repensar un poco en ese concepto de voluntariado y quedo a vuestra disposición. Aquí tenéis mis contactos para cualquier duda, cualquier cuestión que haya surgido o que no haya quedado clara. Bueno, pues encantado y sobre todo, bueno, nos vemos en la siguiente formación. Un saludo.